Andrea tambaleaba tímidamente de un pie a otro, y movía entre sus dedos la bolsa de papeles. Estaba muy nerviosa porque tenía que hablar con el director de la empresa. Había una vacante de limpiadora y ella necesitaba un trabajo. De verdad lo necesitaba. Parece que es fácil conseguir un trabajo como limpiadora, pero no para Andrea. Recordó su conversación de otro día con su vecina Noria. Ella fue la que se topó por casualidad con el anuncio de trabajo. Noria no era indiferente a los problemas de los demás. Yo como Andrea intentaba que su vida funcionara, y quiso ayudarla sinceramente. Gracias Noria por tu apoyo. Pero no me van a aceptar con un certificado de libertad condicional. Lo he intentado en todas partes. No me quieren en ningún sitio. Nadie quiere a una ex convicta, dijo Andrea con amargura en su voz. Pero inténtalo, mujer. Llama y te abrirán la puerta. Si quieres recuperar a tu hija, ve y busca cómo, insistió Nuria. Las palabras sobre su hija hicieron llorar a Andrea. Sí, iré. Y por todos los medios conseguiré este puesto, decidió con firmeza. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz estricta de la secretaria. Adelante, don Manuel la está esperando. Andrea se apresuró hacia la puerta. Cuando entró en el amplio despacho, vio a un joven hombre pomposo recostado en un sillón. Obviamente estaba orgulloso de su posición, y le demostró lo genial que era. Si Andrea supiera cuánta razón tenía. Manuel había heredado la empresa de su padre. Estaba contento de hacerse cargo del negocio familiar. Al principio no fue fácil. Falta de experiencia, deudas, proyectos deficitarios. Poco a poco, sin embargo, las cosas fueron mejorando. Y ahora Manuel tiene una oficina en una buena zona de la ciudad, beneficios en constante aumento, autoridad y primeras posiciones en los rankings. El gran éxito de todo un don Manuel le hizo brillar como el sol y sentirse el centro del universo. Pero tenía un inconveniente. Odiaba gastar dinero en los demás. Por supuesto sabía que la mayor parte de su buena fortuna se debía al personal apto para el trabajo. Así que había que pagar salarios decentes a los especialistas. Y lo hacía, aunque de mala gana. Pero ahorraba dinero en los del servicio y les pagaba una miseria. 1 centavo ahorra 1 peso. Era una frase que recordaba bien de su infancia. Al menos sirve para comprarle a mi mujer un nuevo vestido. Así que don Manuel cambiaba las limpiadoras de su oficina como guantes. Había mucho trabajo, pero la paga era miserable. Oh, ya llegó otra, pensó Manuel, mirando a la mujer de aspecto muy pobre. Buenos días, don Manuel. Hay una vacante de limpiadora en su empresa. Realmente necesito este trabajo. Por favor, déjeme trabajar para usted. Comenzó Andrea sin más. Pase, siéntese, señorita. ¿Por qué se queda en la puerta? ¿Cómo se llama? Preguntó Manuel. Andrea. ¿Tiene sus papeles? Pásemelos. Espero que sepa limpiar los suelos, limpiar el polvo. En general, necesito que todo esté limpio. El director no paraba de hablar mientras revisaba sin mucho interés los papeles. Sí, claro que puedo. Yo... Andrea no pudo terminar la frase al ver la mirada perpleja del hombre. ¿Esto qué es? Manuel se enfadó y agitó el certificado de liberación delante de su cara. Terminé allí por un accidente. Me tendieron una trampa. No tiene nada que ver con el trabajo. Lo haré bien en mi trabajo, créame, señor, replicó Andrea con firmeza. De hecho, todo temblaba en su interior. Se le encogió el corazón, sabía que su última esperanza se estaba esfumando. Pero no. Lucharé hasta el final y lo conseguiré. Debe de estar loca. ¿Cómo se atreve a venir aquí con esto? Sería una vergüenza para mi empresa. La gente empezará a chismear de que he contratado a una ex convicta. Subió el tono Manuel. Por favor, no diga que no. Se lo ruego. Necesito este trabajo como el aire. Es cuestión de vida o muerte, suplicó Andrea esforzándose al máximo. ¿Qué espectáculo montó esa mujer?
Dice que me lo ruega. Lo habrá aprendido en la cárcel, pensó Manuel. No sabía qué le había pasado. Pero este día estaba de buen humor, de muy buen humor. Quizá porque el día anterior firmó un gran contrato. O quizá porque se iba de vacaciones al extranjero. Hoy estoy de buen humor. Voy a contratar a esta delincuente. De todas formas, no durará ni un par de meses, como todas las demás pobretonas. Bien, ya basta de show. La contrato. Pero se lo advierto. Si no hace un buen trabajo, o Dios no lo quiera algo peor, provee a alguien, yo mismo le enviaré de vuelta a la cárcel. ¿Lo ha entendido? Vaya a firmar. Dijo como si le estuviera haciendo un favor a Andrea. Pero Andrea estaba en tal estado de ánimo, que las palabras poco agradables del director no le dolieron en lo más mínimo. Corrió feliz al departamento de recursos humanos. Por desgracia, su alegría duró poco. No estaba haciendo un trabajo excelente. La oficina brillaba como el sol, incluso más. Era imposible no darse cuenta. Pero todos los demás empleados se pusieron a acosar a Andrea. A todos les molestaba que fuera una exconvicta. La miraban con abierto desdén. Y de vez en cuando se lo decían abiertamente. ¿Cómo pudo el jefe contratar a una delincuente en una empresa tan prestigiosa? Nos robará a todos. ¿Y esa ropa? ¿Directo de la cárcel? Todos los días Andrea tenía que soportar regaños, burlas, mofas y humillaciones descaradas. Ella aguantaba, se tragaba las lágrimas y callaba. Andrea le caía especialmente mal a Rodrigo, el director adjunto. Se consideraba el rey y Dios en una sola persona. Había que reconocer que era él quien había contribuido a llevar la empresa a un alto nivel. Rodrigo era inteligente, fuerte y lleno de ideas. Pero la ambición, la codicia y su impresionante ego pudieron con él. No soportaba la competencia. Adoraba todo signo de atención hacia su persona, y controlaba estrictamente a todo el mundo. Y lo más importante, soñaba con ocupar la silla de director general. Sí, yo debería estar en ese asiento. Yo no esa cabeza hueca. Nosotros hacemos todo por él y él solo cobra. Rodrigo siempre buscaba las oportunidades de conseguir lo que quería. Empezar su propia empresa. Pero por ahora no funcionaba. Gana bien, pero se necesita mucho dinero para empezar de cero. Así que le queda solo tenderle una trampa al director general. Eso es exactamente lo que Rodrigo iba a hacer cuando llegara el momento. Mientras tanto, es un humilde servidor de don Manuel, con una sincera preocupación por el trabajo y el personal. Manuel, ¿por qué has contratado a esta Andrea? El equipo está preocupado. La gente no cambia. ¿No lo entiendes? He estado investigando. Estaba presa por la malversación de fondos en una empresa similar. ¿Cómo pudiste contratarla? Al menos tendrías que haber preguntado primero por qué estaba presa. Rodrigo no se calmaba. Rodrigo, no me aburras, ¿bien? Mira lo limpia que ha quedado la oficina. Ni una sola chica de servicio había limpiado así antes que ella. Por una miseria de pago limpia como si fuera un castillo real. Además, creía que había dicho que le habían tendido una trampa. A lo mejor es verdad, replicó Manuel. Se estaba cansando de los insistentes ataques de Rodrigo. También puede que no lo sea. Algo malo va a pasar. Rodrigo le sembraba cizaña al director. Rodrigo, ya basta con eso. Vamos a celebrar lo que ganamos ayer. Rodrigo, no te pongas tan aburrido. Tenemos contratos millonarios en camino y con socios extranjeros. Vamos al siguiente nivel, amigo. Vamos a vivir como nuestros competidores nunca soñaron. ¿Y tú me sigues jodiendo con una pinche limpiadora? Sácatela de la cabeza. Aunque Rodrigo quería, no lo podía hacer. Su intuición le decía que se deshiciera de esa pobretona. Haré que se vaya ella solita, pensó el hombre. Y con todas sus fuerzas, intentó crear unas condiciones insoportables para Andrea en la empresa. ¿Cómo te has metido en nuestra oficina? Eres una vergüenza para nosotros. No puedes estar entre la gente de bien. No te atrevas a tocar mi escritorio y mis cosas con tus sucios dedos. Vete de aquí. Rodrigo estaba empecinado en sacarla.
No se le ocurrían más cosas desagradables que decirle a Andrea. Pero no se dio cuenta de que era en vano. Tras la traición de sus seres queridos y la cárcel, el alma de Andrea se había endurecido y parecía haberse convertido en una coraza. Y nadie podía atravesar esa coraza, y mucho menos el tal Rodrigo. Soy como un soldado. Solo hago mi trabajo, se dijo Andrea. Solo una cosa le llegaba al corazón. ¿Cómo está mi pequeña Nati? Probablemente ni se acuerde de mí. Han pasado 5 años. ¿Por qué Dios me castiga? ¿Cómo yo pude ser tan confiada? Pensaba Andrea entre lágrimas. Así transcurrió un mes, con trabajo y pensamientos persistentes sobre el pasado. Una vez más, la jornada laboral se le echaba encima. Pero este día era especial. Desde por la mañana la oficina bullía como una fábrica. Todos los empleados corrían como locos y se preparaban para la llegada de una delegación extranjera. El día anterior, don Manuel había dado instrucciones a Andrea para que dejara todas las oficinas relucientes. Tú! La manteca. Empieza por mi despacho. Tengo que irme. Le ladró Rodrigo y se marchó. A Andrea le costaba mucho limpiar los despachos. Libros, expedientes ordenados en sus sitios en las estanterías, le resultaba muy familiar. Y cuando veía papeles apilados sobre las mesas, le entraban ganas de sentarse ante el computador y sumergirse en el mundo de los números, las tablas y los cálculos. Pues en su época había preparado cientos de contratos y hecho millones de cálculos en Excel. Pero todo eso fue en una vida pasada. Y ahora, Andrea suspiró pesadamente. Ya está, la limpieza ha terminado. De repente, su mirada se fijó involuntariamente en un expediente gris que sobresalía de la ordenada pila de papeles que había sobre el escritorio. Una hoja de papel sobresalía descuidadamente de la carpeta. La mujer sabía que no debía entrometerse en los asuntos de los demás. Pero no pudo resistir la curiosidad. Era un ingenioso cálculo financiero con muchas cifras. Con un rápido vistazo al documento, Andrea intuyó que algo iba mal. No estaba acostumbrada a fiarse de la intuición. Agarró la calculadora, con su mente tenaz. Acabó por convencerse de que aquel documento era un fraude. Su excitación aumentó cuando observó la fecha de hoy en el reverso. Hoy era una importante negociación y un gran trato. Andrea recordó inmediatamente cómo ella misma había sufrido una trampa casi idéntica. Tuvo que informar inmediatamente a don Manuel. No dudó ni un segundo. Nunca, a nadie, bajo ninguna circunstancia, Andrea le desearía correr la misma suerte que había corrido ella. La mujer metió el expediente en una bolsa con cosas de aseo, y mirando a su alrededor, se dirigió a la recepción del director. Don Manuel había estado ocupado todo el día. Comunicarse con él era increíblemente difícil. La secretaria echó a Andrea de la recepción varias veces. No es momento de que agites tu trapo. Fuera de aquí. No llegué a limpiar. Necesito ver a don Manuel. Es urgente. Andrea no vaciló y se mantuvo firme. Dios, estoy tan harta de ti. Don Manuel ordenó que nadie entrara hoy. Solo si él lo solicitaba. Insistió la secretaria. Andrea no pudo escuchar más sus palabras, y se precipitó hacia la puerta del despacho y su mano tocó el pomo. La secretaria se levantó de su asiento, y trató de impedirle el paso. De repente, la puerta se abrió de golpe, y Manuel les gritó a las dos, con los ojos brillando furiosamente. ¿Por qué cacarean como dos gallinas furiosas? ¡Paren de una vez! Hoy tengo una reunión de negocios con socios extranjeros. ¿Qué estás haciendo, Lucía? Te dije que no dejaras entrar a nadie. Si arruinas mi reunión, te despediré. Manuel no contenía sus emociones. Don Manuel, balbuceó Lucía. Todo es por culpa de ella. Se entromete donde no debe. El director dirigió su ira contra Andrea. ¿Qué haces aquí? No quiero verte, y menos hoy. Lárgate. No me voy, don Manuel. Necesito hablar con usted. ¿Puedo pasar al despacho?
dijo Andrea haciendo caso omiso a las insultantes palabras del director. Manuel incluso temblaba de tensión. Parecía capaz de cualquier cosa. Andrea incluso sintió como si el director estuviera a punto de escupirle la cara. Pero no se inmutó. No es de las tímidas, y la vida la ha endurecido para que ninguna ira pueda asustarla. Andrea en silencio rodeó al director y entró en el despacho. Él no tuvo más remedio que hacer lo mismo. No se atrevió a ponerle la mano encima para sacarla a la fuerza. ¿Tienes un minuto, bueno? ¿Qué quieres otra vez? ¿Es una cuestión de vida o muerte otra vez? Ladró el director disgustado. Oh, sí, don Manuel. Escúcheme, por favor. Se trata del nuevo trato. Su adjunto, don Rodrigo, le está tendiendo una trampa. Ha alterado las finanzas de la empresa para mancharle a los ojos de los socios. Todo para deshacerse de usted y ocupar su cargo. Tengo pruebas. Mire. Andrea entregó al director una carpeta con documentos. Manuel se puso rojo como un tomate y golpeó su carpeta contra la mesa con todas sus fuerzas. ¿Cómo te atreves a calumniar a la gente decente? Rodrigo es un directivo con talento inteligente. Se podría decir que es el cerebro de nuestra empresa y un verdadero amigo. ¿Y tú qué eres? Una exconvicta. Y encima una ladrona. ¿Qué? ¿Estás extrañando tus costumbres criminales? Rodrigo tenía razón. 1000 veces razón, cuando dijo que no deberíamos haber contratado a una delincuente. Y yo soy un idiota por no escucharle. Pero ahora corregiré mi error. Entrega tu carta de renuncia hoy mismo. Gritó el director. Andrea no esperaba en absoluto una reacción así. Pensó que el director se estresaría por su noticia, y si no le creía de inmediato, le pediría a alguien que investigara los documentos. Pero Manuel estaba tan cegado por el éxito de la empresa, y creía en la honradez cristalina de sus empleados que se negaba a aceptar nada que desmintiera el mito. ¿Todavía estás aquí? Si no sales de este despacho en 3 segundos, llamaré a la policía. El director se enfureció aún más. Andrea caminó obedientemente hacia la puerta. Pero de repente se dio la vuelta y dijo, Don Manuel, deme 24 horas y le demostraré que tengo razón. ¿Qué podrías saber tú de negocios? Y mucho menos de asuntos financieros. Solo eres una manteca. Tu lugar está al lado del balde con un trapo. El director seguía sin creerle a Andrea, pero ella no se rindió. Hágame caso. Estoy muy segura de lo que digo. No he trabajado como limpiadora toda mi vida. De repente, la cara del director cambió y su voz se suavizó un poco. Tras un momento de silencio, dijo, digamos que acepto tu ridículo plan. Si resulta ser una calumnia, te despediré con malas referencias. Entonces ni siquiera te contratarán como limpiadora. Estarás mendigando en la iglesia, ¿comprendes? Sí, por supuesto. Necesito los registros contables de la empresa durante varios años y los documentos financieros para el nuevo contrato. Contestó imperturbable Andrea. Vale, espera. ¿Qué les digo a los socios extranjeros que vendrán hoy, no? Preguntó Manuel. Bueno, piense en algo. No estarán en la ciudad por un día. Haga que se sientan bienvenidos. Hable de la futura cooperación. Hágales entender que los grandes contratos no surgen de la nada. Tienen que pensarlo bien. Sucederá, pero mañana. Algo así. Andrea se encogió de hombros. Don Manuel se limitó a asentir como respuesta, y se quedó mirando cómo Andrea se iba. Qué raro que terminó en la cárcel, siendo tan inteligente y honesta. No me lo puedo creer. Pensó esperando que todo lo que había dicho la limpiadora no fuera cierto. Mientras tanto, Andrea se metió sigilosamente en el despacho del director adjunto y volvió a colocar la carpeta con los documentos en su sitio. Por suerte, Rodrigo aún no había vuelto. Y cuando lo hizo, por supuesto no vio nada sospechoso. Tampoco sospechó nada malo cuando Manuel le dijo que la firma del contrato se posponía hasta mañana. Su plan de ahogar al director funcionaría al 100%. Rodrigo no tenía ninguna duda al respecto.
Andrea pasó el resto del día realizando obedientemente sus tareas de limpieza, y cuando todos los empleados se habían ido a casa, entró en el departamento de contabilidad y pasó allí la mayor parte de la noche. Asientos contables, cálculos, contratos pasaban ante sus ojos, un sinfín de números. Finalmente, sus esfuerzos tuvieron éxito, sus temores sobre el contrato con los extranjeros se confirmaron. Pero eso no era todo. Andrea descubrió otras maquinaciones criminales de Rodrigo. No solo estaba tratando de tenderle una trampa al director, sino que también estaba robando dinero de la empresa. Qué raro que nadie se diera cuenta antes. O tal vez, no quisieron darse cuenta. Por la mañana, Andrea, cansada y con ojeras, pero contenta de sí misma, acudió al despacho del director. «Debo ver a don Manuel», dijo ella. «¿Tú otra vez? ¿No has tenido suficiente con lo de ayer? ¿Quieres provocar un escándalo otra vez?» Se molestó la secretaria. «Llama al director. Diles que Andrea Montoya está aquí». «Sí, Lucía, ¿qué pasa?», preguntó Manuel tomando con placer una taza de café. «La primera reunión con los nuevos socios ha ido bien, incluso mejor de lo que esperaba. Un lucrativo contrato está casi en su bolsillo. Montoya quiere verle otra vez. ¿No la dejo entrar?», preguntó la secretaria. «Pues, ¿por qué no? Déjala entrar», respondió Manuel con tranquilidad. Lucía, desconcertada, casi deja caer el teléfono, y observó sorprendida cómo Andrea entraba en el despacho. «Llegas pronto. Aún no han pasado 24 horas», dijo don Manuel. No estaba furioso como ayer, pero demostró que no estaba muy contento con la llegada de Andrea. A Manuel le dolió el corazón en cuanto la vio. Su mente se negaba a creer que a sus espaldas pudiera estar ocurriendo cosas desagradables, y más aún, maquinaciones criminales. No estaba preparado para semejante giro de acontecimientos. «Don Manuel, he revisado los papeles. Mis conclusiones se confirman. Ahora se lo explico», dijo Andrea con firmeza. A Manuel le temblaron las piernas, y se le cortó la respiración. Pasó del rubor a la palidez, mientras Andrea utilizaba las copias de los documentos que había hecho para tratar de explicarle la amarga verdad. «Ya está. He terminado. Don Manuel, ¿qué le pasa?», preguntó al ver que el director tenía los brazos alrededor de la cabeza y la mirada fija en un punto. «Nada. Estoy bien. Todo lo que has dicho suena convincente. Pero lo comprobaré. Deja los papeles aquí y ve a trabajar. Haz tu trabajo», dijo Manuel. «Claro que sí, don Manuel». Andrea se apresuró hacia la salida. En el pasillo se topó con Rodrigo, que la miró con disgusto. «Buenos días, don Rodrigo», sonrió mostrando todos sus dientes la secretaria. «¿Está el jefe?». Rodrigo le devolvió la sonrisa. «Sí, pase, por favor». Manuel tenía muchas ganas de agarrar a Rodrigo y golpearlo sin piedad por haberlo traicionado. Y él había confiado en él, siempre, en todo. Pero el hombre fue capaz de recuperarse. Era demasiado pronto para sacar conclusiones y confiar plenamente en Andrea. Al fin y al cabo, conoce a Rodrigo desde hace años, y a esta limpiadora desde hace días. Manuel encontró fuerzas para sonreír y estrecharle la mano a Rodrigo. Y luego, como si nada hubiera pasado, habló de negocios. Andrea apenas llegó al final del día. La noche sin dormir le había pasado la factura. Por la noche, llegó a casa tambaleándose con las piernas doloridas. Se desplomó en el sofá, e inmediatamente se quedó dormida. Había tenido un sueño feliz. En él estaba con su hija Nati, de la que había sido despiadadamente separada durante muchos años. Por la mañana, Andrea no podía creer lo que veía en sus ojos cuando, como de costumbre, acudió a limpiar el despacho de Rodrigo. El hombre era un fanático pedante, le gustaba el orden, no soportaba ver el polvo. Se ponía como una fiera,
De repente, en lugar de un despacho ordenado, Andrea se encontró en una auténtica pocilga. Había jirones de documentos rotos por todas partes, montañas de carpetas y libros desparramados. Y, Dios mío, un montón de colillas sobre la mesa. Rodrigo nunca se permitía fumar en el sitio de trabajo. Un segundo después, todo el cuerpo de Andrea se estremeció al oír los gritos de Rodrigo, al otro lado de la puerta, como el rugido de un león enfurecido. La mujer salió corriendo del despacho, intentando evitar los ojos de Rodrigo. Se dio cuenta de que algo extraordinario había ocurrido en la vida de Rodrigo. Y lo adivinaba. Andrea no se estaba deleitando con su victoria. No era el tipo de persona que diría: bueno, maldito, te han pillado, toma tu merecido. Ella solo quería justicia. Igual que el año en el que se le habían quitado lo más querido de su vida. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un grito de una de las mujeres que trabajaba en la oficina. «Oye, tú, te llama el jefe. ¿Estás en problemas?» Toda la oficina empezó a susurrar. Nadie podía adivinar por qué el jefe había llamado a Andrea. «Buenos días, Andrea. Pasa, por favor», dijo amablemente don Manuel. Andrea se quedó helada. Es que rara vez o nunca, el jefe la llamaba por su nombre. Nadie la llamaba por su nombre. Solo como mucho tú. Las siguientes palabras de Manuel la dejaron estupefacta. Al principio no daba crédito a lo que oía. Estoy muy agradecido por esos documentos y por haberlos revisado. Si no fuera por ti, habría perdido mi empresa, quedado endeudado, y quizá hasta en problemas con la ley. No esperaba eso de mi director adjunto. Muchas gracias. Ahora le tocaba a Andrea sonrojarse y ponerse pálida. Aunque no había hecho nada extraordinario, solo le había mostrado la realidad a Manuel, y le había revelado la verdad. No te preocupes, Andrea. Soy yo quien debe disculparse por mi comportamiento, a veces indigno hacia ti. La tranquilizó Manuel. No se disculpe. Hizo mucho por mí al contratarme. Ni siquiera contratan exconvictas como limpiadores, dijo Andrea en voz baja. ¿Cómo acabaste en la cárcel? Debería habértelo preguntado antes. Entonces quizá te habrían tratado de forma diferente, preguntó el jefe de repente. La historia es larga. Andrea no esperaba esta pregunta. Cuéntamelo. No pareces una criminal curtida, insistió Manuel. Andrea guardó silencio un momento. Los recuerdos eran dolorosos, pero encontró fuerzas para seguir hablando. Una vez fui la esposa de un exitoso hombre empresario, y jefa de contabilidad en su gran empresa. Una vida asegurada, la familia perfecta, un marido cariñoso y una preciosa hijita. Andrea volvió a callar, bajando los ojos. ¿Y qué? ¿Qué pasó?, preguntó Manuel. Un día, entraron en mi despacho unos hombres de uniforme, aportaron pruebas de fraude financiero, y me llevaron a la comisaría. Me enteré del asunto por el abogado que había contratado mi marido. Me sorprendió mucho que no estuviera interesado en mi liberación. Al fin y al cabo, era nuestro negocio común. Yo me ocupaba de las finanzas y mi marido estaba muy contento con ello. Y yo confiaba plenamente en él. Los recuerdos abrumaron a Andrea con renovado vigor. Le costó mucho esfuerzo no echarse a llorar. Pero recobró la compostura y continuó. Mi marido estaba robando tranquilamente nuestro dinero familiar. Y entonces él y su amante, que también era mi amiga, decidieron deshacerse de mí. Y les salió bien. ¡Qué triste historia! Eres una profesional. Pero ¿no viste la trampa? ¿Cómo pudo ser eso?, exclamó Manuel. Sintió verdadera lástima por Andrea. Estaba cegada por mi felicidad conyugal. Amaba a mi marido. Firmaba muchos de los documentos que me daba.
Siempre decía que era por la empresa. Lo peor es que mientras estaba en la cárcel, me quitaron la patria potestad. Por eso necesito un trabajo, una buena referencia para que me dejen al menos ver a mi niña. A Andrea se le llenaron los ojos de lágrimas al recordar a su hija. Manuel la compadeció sinceramente. Sintiendo que Andrea lo estaba pasando muy mal, le dijo: ¿qué tal una taza de té para calmarte? Y también tengo una oferta para ti. Decidió ayer, en cuanto se confirmó esta pesadilla, contratar a Andrea como su directora adjunta. Y que Rodrigo, que había fingido ser su amigo y socio durante tantos años, iba a ser despedido sin remordimientos. Andrea, te ofrezco el cargo de directora adjunta. ¿Por qué? Andrea vaciló sin saber qué decir. ¿Qué pasa con Rodrigo, quieres decir? Despedí a ese sinvergüenza, y te sugiero que ocupes su lugar. ¿No estás de acuerdo?, preguntó el jefe. Andrea dudó. Era difícil tomar una decisión tan importante de golpe. Manuel se dio cuenta de su vacilación. No te preocupes, Andrea. Estoy convencido de tus capacidades y puedo confiarte este puesto. Acéptalo. Necesitas un buen trabajo y referencias. Mañana te presentaré al equipo. Durante toda la noche, Andrea daba vueltas de un lado a otro. Un enjambre de pensamientos caóticos se agolpaba en su cabeza. ¿Será capaz de soportarlo? ¿Cómo reaccionará el equipo? Aquí todo el mundo la odia. ¿Y su aspecto? Tiene que estar a la altura de su cargo. Y ni siquiera tiene dinero para comprarse un traje y unos zapatos decentes. Menos mal que Nuria, la vecina, volvió a ayudarla prestando ropa. A la mañana siguiente, don Manuel reunió a toda la empresa para presentar a la nueva directora adjunta. Todos languidecían de expectación. Por fin la puerta de la sala de conferencias se abrió, y los ojos se fijaron en una mujer elegante y de aspecto agradable. Atravesó la sala con un paso seguro, y se sentó junto al director. Se hizo un silencio mortal durante unos segundos. Lo interrumpió don Manuel. Estimados colegas, me gustaría presentarles a mi nueva adjunta, Andrea Montoya. Por favor, espero que la traten bien. Murmullos de desaprobación recorrieron la sala. Pero es nuestra limpiadora. No puede ser. Mírenla. ¿Le puso un hechizo al jefe o qué? El equipo había estado zumbando como una colmena toda la semana. Pero tras las indicaciones poco halagüeñas del director al personal poco servicial, los cotillas y charlatanes se mordieron rápidamente la lengua. Andrea se puso a trabajar con muchas ganas. Siempre estaba metida en sus papeles. Era la última en irse y ya estaba en el trabajo a primera hora de la mañana. Quedó claro que últimamente el antiguo director adjunto no se preocupaba demasiado por los asuntos de la empresa. Lo principal era su propio estatus. Los esfuerzos de Andrea tuvieron éxito. Los negocios de la empresa mejoraron notablemente. Tras otra transacción exitosa, don Manuel invitó a Andrea a su despacho. Felicitaciones, colega. Estamos entrando en un nuevo contrato. Y eso gracias a ti. Manuel sonrió satisfecho. Me alegra mucho, respondió Andrea. Eso no es todo, Andrea. Investigué un poco sobre tu exmarido. Resultó ser un empresario poco competente y quebró. Contraté al mejor abogado de la ciudad para ti. Dice que ahora estás en una posición de ventaja y tienes muchas posibilidades de recuperar la custodia de tu hija. Andrea estaba a punto de llorar. No esperaba que Manuel hiciera algo tan noble. Andrea había sobrevivido a la traición de su marido, había pasado por las penurias de la vida en la cárcel, y había tenido un ascenso meteórico en su carrera. Y recuperará a su hija. Lo hará. Por todos los medios. Y esa será su mayor victoria.